nosotros. Por eso nuestra fe no es una fe vacía, no es una fe hueca, no es una fe sin provecho. La fe que usted y yo profesamos es una fe gloriosa en Cristo. Un Cristo que está vivo, un Cristo que vino con un propósito. Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios, por favor. Acompáñenme al capítulo 15, versos del 12 al 17. A propósito de fe vacía, les quiero contar este pequeño testimonio. Les conté ahorita que nací en la fe donde casi todos nosotros nacimos. Cuando mi madre en el año 1973 estaba muy enferma, afectada de un cáncer en la columna, me llamó esa mañana y ella en su fe me dice a mí: hijo, toma este dinero, a cualquier pordiosero que pase por ahí, al primero que tú veas pasar, entrégaselo. Y entrégaselo en nombre de San Martín de Porres y en nombre de San Gregorio Hernández. Yo tenía apenas 10 años, cogí el dinero, me fui a la acera a esperar que pasara el primer pordiosero por la calle. Y exactamente, cuando pasó por ahí le dije: mire, en nombre de fulano de tal le entrego eso. La persona se quedó mirando y siguió su camino, alegre de lo que le había entregado, y yo me volví para la casa. Entré a la habitación. Mi papá le había acabado de inyectar morfina a mi madre. Mi papá era médico. Y las mejores atenciones no le faltaron a mi madre. Fue con el que en ese entonces era el mejor y el más calificado para trabajar en la columna. Y el doctor Pollo Herrera le dijo: doctor, ese cáncer es muy agresivo, le ha invadido todo, aquí no se puede hacer nada, no se puede operar a su esposa. Mi mamá estaba con un fuerte dolor en aquel lugar, en esa cama. Y no había sido ni 5 minutos cuando mi padre le había puesto una dosis de morfina y lo vuelve a llamar. Y le dice: vuelve a inyectarme otra vez, que el dolor es muy fuerte. Y mi papá se queda mirándole y comienza a llorar. Le dijo: yo no te voy a matar. Yo te acabo de inyectar una sobredosis de morfina. Así que si el dolor está ahí todavía, yo no soy el que te voy a quitar la vida. Y se fue llorando a su habitación. Y a todo esto, como me habían enseñado a que pusiera mi fe en todos esos santos y todo ese tipo de cosas, comencé a hacer lo que fuimos criados en esa religión sabemos hacer. Recé mi Padre Nuestro, recé mi Ave María y recé todo lo que un católico sabe rezar. Pero nada sucedió. Mi madre, minutos después, muere, afectado de esa enfermedad de cáncer. Pasaron 3 años. Y un día mi padre se enferma súbitamente. Lo llevan a la clínica donde él trabajaba, lo ingresan. Vamos nosotros a visitarlo. En ese entonces no había Viper, no había celulares, no existía esa comunicación. Vamos a visitarlo. Le digo: papi, veo que estás bien. Cruzamos unos cuantos. Estábamos jugando al boxeo, ¿verdad? Y él estaba ahí conmigo jugando. Le digo: ¿tú estás bien? ¿Qué tú haces aquí? Vámonos para la casa, le digo. Me dice: mañana me dan de alta, mañana yo voy a estar en la casa. Y nos despedimos con un abrazo, un beso. Y yo me marcho con mi tía, mis 2 hermanos, mis 3 hermanos. Nos marchamos a casa. Llegamos a la casa y suena el teléfono de la clínica que vayamos otra vez, que mi padre se había puesto malo. Llegamos a la clínica y cuando entro a la habitación veo que lo sacan en una camilla y cruzamos la mirada, él y yo. Él me miró, iba agonizante. Yo lo miré y me metí en el baño e hice todo lo que me enseñaron. Oré mi Padre Nuestro, recé mi Ave María y a los minutos me dijeron que mi padre había muerto. Una fe vacía. Una fe sin fruto.
Una fe que no vale la pena tenerla en su corazón. El Salmo 115 dice que los ídolos tienen ojos pero no miran. Tienen oídos pero no te escuchan. Tienen manos pero nada pueden hacer. Así que si tienes esa fe tienes que dejarla, tienes que abandonarla. Porque no vale la pena tener un tipo de fe de esa naturaleza. No te conduce a nada bueno. Por el contrario, te conduce a la perdición. Porque el primer mandamiento en la ley, en el Antiguo Testamento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, ni te inclinarás delante de ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el primer mandamiento. Y en esa religión le enseñan a uno a postrarse delante de esos ídolos. Y eso está bien para ellos, pero a los ojos de Dios es abominación. Es una fe vacía. Es una fe que no vale la pena sostenerla. ¿Para qué? Si no te va a conducir a nada bueno. Al contrario, te conduce a maldiciones. Perdone si usted se siente molesto con lo que yo estoy diciendo. Perdone si le he ofendido, pero yo salí de ahí. Y yo salí de ahí frustrado. Una fe que te lleva a orar por los muertos cuando usted no sabe ya que los muertos no tienen regreso. Si no creyeron en Cristo, no tienen ninguna posibilidad. Te llevan a gastar dinero porque hay que pagar el servicio a los sacerdotes para que recen por tus muertos. Pero no lo van a poder sacar del lugar donde se metieron si no se fueron directamente al lugar donde debieron haber ido, conociendo a Cristo. Si no conocieron a Cristo, perdóneme, pero si no conocieron a Cristo, lamentablemente se perdieron. Perdone que yo esté diciendo eso, ¿verdad? Quizás alguien se sienta incómodo conmigo. Si se siente incómodo conmigo, le pido perdón en el nombre de Jesús, pero yo salí de ese lugar. Y yo salí, hermanos, y dije: no, definitivamente no vale la pena tener una fe equivocada como la que yo tenía. Hay gente que está sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Pues vamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor, para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en pecado. Pero ¿cuántos saben que dice la Escritura que Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para borrar todos nuestros pecados? Aleluya. Y el día que lo confesamos, nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Es una fe maravillosa la de Cristo Jesús. Es una esperanza gloriosa, la esperanza del cristiano. Por eso hoy que se celebra esta fecha de la resurrección de Cristo, es un acontecimiento glorioso de la fe cristiana. Ahora, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hay mucha teoría con respecto de principados y potestades. Yo no voy a entrar en esas teorías, yo simplemente las voy a definir. Pero oye lo que dice la palabra aquí, que Él triunfó sobre principados y sobre potestades en la cruz del Calvario. Allí en esa cruz, usted lo busca en el capítulo 2 de Colosenses, dice que Él anuló un acta de decretos que era contraria a nosotros. Y esa acta de decretos la clavó en la cruz. Y fue lo que Él